Un fiscal de delitos de alta complejidad fue designado para investigar el supuesto fraude al fisco por 5.000 millones de pesos denunciado por el ministro de Salud, Jaime Mañalich. Este viernes, el secretario de Estado entregó antecedentes al fiscal nacional, Sabahat Chaguán, que involucrarían a otros 5 servicios de salud distintos al Servicio Metropolitano Occidente, que es el que está hoy en la mira. Queremos conversar más sobre este tema y para eso nos acompaña la ex ministra de Salud, Soledad Barría. Soledad, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Hola, mucho gusto. Soledad, lo primero que quiero preguntarle en su calidad de ex ministra de Salud, si es que a usted le hace sentido la posibilidad de que se haya formado una red de protección con aristas políticas para financiar campañas que estarían vinculadas a la democracia cristiana, porque esa es la acusación que hizo ayer el ministro Mañalich. Quiero saber si usted cree que eso se puede hacer al interior de los servicios de salud sin que eso sea detectado por las auditorías que corresponden. Bueno, no me parece a mí que lo que se ha presentado hasta ahora por parte del ministro Mañalich tenga algún asidero en el sentido que usted lo plantea. Yo quiero hacer aquí y quizás darle algunas pistas, porque yo creo que es muy importante que se investigue. En primer lugar, yo quiero señalar que estoy muy contenta que la Fiscalía tome cartas en el asunto y empiece a investigar, haga los allanamientos. Me parece muy bien. ¿Qué es lo concreto que hay, Mirna? Lo concreto es que aquí se ha encontrado un fraude, un presunto fraude por 160 millones de pesos, en las cuales estarían implicados 3 personas. ¿Quiénes son esas 3 personas? Esas 3 personas es la que era la subdirectora administrativa del servicio, cargo directivo de la mayor complejidad, que se designa habitualmente como alta dirección pública en un servicio de salud. Porque, ¿qué estamos hablando? El Servicio de Salud Occidente es un servicio de salud muy importante en la región metropolitana, tiene más de 1 millón de personas a su cargo. Está el Hospital San Juan de Dios, el Hospital Félix Bulnes, pero esos son los hospitales, pero está en realidad grandes zonas, Talagante, Melipilla, Curacaví y otros tienen que ver una parte de Santiago, etcétera. Entonces, una alta responsabilidad pública que maneja decenas de millones de pesos, de miles de millones de pesos, y ahí este gobierno nombra a la señora o señorita Mena. Sí, Cecilia del Pilar Ella Mena era Noriega, una funcionaria subalterna en los gobiernos anteriores. Y este gobierno la nombra a cargo de la subdirección administrativa, cargo fundamental en un servicio de salud, en agosto del año 2010. Entonces, aquí sí hay responsabilidades políticas de este gobierno que nombra a estas personas en cargos directivos. Segundo cuestionado, jefe de finanzas, ¿quién lo nombra y cuándo lo nombra? Este gobierno lo nombra en septiembre del año 2010. Ingresó en 2005, eso sí. Puede que haber ingresado. Si en salud trabaja mucha gente, trabajan más de 100.000 funcionarios. Hay muchas tareas que hacer, mucho trabajo que hacer, pero hay que ser muy cuidadoso y tener una institucionalidad estatal que pueda velar porque no haya distorsión de los recursos públicos que son súper escasos en salud. Entonces, aquí hay responsabilidad política de parte de esta administración que ha nombrado a estas personas en cargos directivos. El tercer implicado, fíjese usted que ingresó al servicio este año 2012. 20 de enero de 2012, entonces, estamos hablando de Sergio Flores Fuentes, que es jefe de tesorería. Exacto, es una red bien curiosa, porque es una red que era subalterna y este gobierno le pone todas las posibilidades de recursos con decenas de miles de millones. Ahora, el ministro habla de que algunas de estas personas se reconocen, no estas, porque por lo menos sabemos que no están en los registros de la democracia cristiana, pero que algunas de las personas involucradas se reconocen militantes de la democracia cristiana. Bueno, habrá muchos chilenos y chilenas que se reconozcan con respecto a distintos partidos, pero eso no tiene nada que ver ni fundamenta una acusación como la que ha hecho al voleo el ministro Mañalich. Él ha dicho que se triangulaban recursos
para financiar campañas políticas. ¿Usted lo ve posible, Soledad, más allá de si estas personas fueron o no designadas por la administración de Sebastián Piñera? Pero es que eso es fundamental, ¿me entiende? Porque si a estas personas se les ha dado atribuciones para manejar recursos en esta administración y el ministro dice de que se ocupa plata para campañas políticas, entonces ¿para qué campañas serán las de la derecha? Entonces? Bueno, pero también se puede equivocar, digamos, un gobierno también se puede equivocar en las designaciones, ¿no es cierto? Digamos, todas las administraciones se pueden equivocar. Es que yo quiero señalar que creo que fue en este mismo canal, Mirna, en que yo planteé el año 2010 que se estaba desmantelando la institucionalidad en salud. ¿De qué manera? Echando a todo el mundo. Aquí se descabezó. Salud es una institucionalidad muy compleja, es lo más descentralizado que tiene el Estado. El Ministerio de Salud maneja una parte, el resto se maneja en los 29 servicios de salud, de manera descentralizada. Aquí es el Servicio Occidente el que tiene tuición sobre los recursos del área Occidente. Y esa subdirectora administrativa, señora o señorita Mena, manejaba ella en conjunto con el director de servicio muchos recursos. Y después de marzo del 2010, recuerden ustedes que yo misma denuncié que había un desmantelamiento de las capacidades. La gente que sabía hacer las cosas fue echada. ¿Y usted recuerda quién estaba antes de ella? Porque ella asume en agosto de 2010. ¿Quién asumía? ¿Quién tenía ese rol antes de ella? Sí, a lo mejor ella tenía que salir, pero no pueden cambiar todos. ¿Me entiende? ¿Sabe por qué le pregunto, Soledad? Porque es muy importante saber, usted habla de las competencias, habla de la complejidad. Es decir, estamos hablando de que cada persona que ocupa un rol, un cargo en salud, es bastante clave el rol que juega, no solo por los recursos asignados, sino porque está tratando con vidas humanas, ¿verdad? Bueno, entonces ahí está el punto. Lo mismo pasó, por ejemplo, se desmanteló capacidad en cuidado del medio ambiente, en los sistemas de vacunación, en la campaña de invierno. ¿Usted dice que se desmanteló por razones políticas? Por razones políticas. Entonces, si estas personas fueran vinculadas a la democracia cristiana, no debieran haber estado en estos cargos. Obviamente, a ver, pensando un poco en aplicar esa lógica, si ¿no? se desmanteló todo, si se cambió toda la plana directiva. ¿Pero usted se asegura que se aplicó realmente razones políticas o también razones de carácter simplemente administrativo porque la persona no hacía bien su pega? No, yo creo que de confianza, porque partían de la base de que los anteriores y por lo tanto no contaban con la confianza de las nuevas y por mucho desconocimiento. Mirna, había en las nuevas autoridades de salud un desconocimiento completo de cómo funciona el estado de salud, que es complejo, es muy complejo, se manejan muchos recursos, entonces yo creo que hay que asumir ahí responsabilidades, hay que cuidar, y cuando yo hacía las primeras declaraciones, incluso me acuerdo que estuve en una manifestación al frente del ministerio, poco después en abril o mayo, acusando el desmantelamiento, porque uno sabe que esto es muy complejo, aquí hay responsabilidades por haber desarmado equipos completos. Yo estoy de acuerdo en que se cambien a las cabezas, que cuentan con la responsabilidad política, si usted quiere, pero no puede desarmar la totalidad de los equipos. Soledad, tenemos que hablar un poco más de aquello porque me interesa mucho saber cuánto se desmanteló de acuerdo a lo que usted conoce. Me gustaría también comentar acerca de cómo operan los mecanismos de control interno, de auditorías. ¿Funcionan bien? ¿No funcionan tan bien? Le propongo que vayamos a una pausa y ya regresamos. Bueno, seguimos aquí en el estudio conversando con la ex ministra de Salud de los años 2006 y 2008, Soledad Barría, acerca de lo que está pasando con esta denuncia que hizo el ministro Mañalich, el actual ministro de Salud, sobre un presunto fraude, un millonario fraude en el Servicio de Salud Metropolitano Occidente. Soledad, antes de que nos fuéramos a la pausa, quedamos en un tema que me parece tremendamente relevante y que tiene que ver con esto que usted ha dicho y que usted denunció en su minuto, año 2010, respecto del desmantelamiento de todos los equipos que estaban organizados. Ahora, uno puede creer y pensar que un gobierno tiene legítimo derecho a desmantelar todo y hacer nuevos equipos, pero quiero saber cómo lo ve usted, qué consecuencias usted cree que tuvo esto. Bueno, yo creo que uno en el nivel político puede hacer los cambios que se requieren, pero el Ministerio de Salud no es solamente político.
tiene grandes componentes técnicos, de una capacidad instalada, hay equipos técnicos tremendamente competentes, la verdad es que han sido ejemplo en toda Latinoamérica, por ejemplo, las capacidades instaladas en el Ministerio de Salud para el análisis de los datos epidemiológicos, para, en fin, una infinidad, la situación ambiental. ¿Usted cree que se cometió un error al desarmar todos los equipos? Por supuesto. Pues no todos se desarmaron o se desarmaron la mayor parte, diría usted. La verdad es que muchos se desarmaron en gran medida y yo creo que eso es grave. Yo creo que nosotros como país necesitamos cuidar equipos técnicos que tengan en la institucionalidad del Estado una continuidad, porque en salud las decisiones no son solamente políticas, las decisiones son muchas veces mucho más técnicas que nada. Entonces aquí se incorpora una gran cantidad de gente entre que no tenían las competencias, las jefaturas muchas veces no sabían cómo orientar o venían con un prejuicio desde lo privado a lo público, pensando que lo público siempre todo funcionaba mal, no habían buenos controles y la verdad es que la burocracia, entre comillas, de lo público tiene mucha sapiencia, sabiduría, porque hay que tener controles, porque son recursos de todos los chilenos y chilenas y que necesitan una gran observación. Y justamente quiero entrar en ese punto porque usted lo decía, el Servicio de Salud Metropolitano Occidente maneja muchos recursos y una parte de la región, digamos, tremendamente importante. Yo quiero saber cómo evalúa usted, de acuerdo a la experiencia que usted tuvo al mando del Ministerio de Salud, el control, las auditorías internas. ¿Usted cree que funcionaban bien, correctamente, más o menos, estaban al debe? ¿Qué pasaba? Yo creo que se fue modernizando el sistema de auditoría durante los últimos 15 años de los gobiernos de la Concertación. Yo recuerdo ya en el gobierno, porque yo trabajé bastante tiempo antes en el Ministerio de Salud, antes de ser ministra, y yo recuerdo muy bien que desde el gobierno del presidente Frey se empezó a levantar una línea prácticamente paralela a los ministerios, dándole muchas atribuciones a las unidades de auditoría que se fueron fortaleciendo, se fue mejorando su capacidad, sus competencias para llevar efectivamente un mejor control. Cada vez el Estado chileno tenía mayores recursos, ¿no es cierto?, una mayor complejidad y por lo tanto tiene que irse complejizando también los sistemas de auditoría. Yo diría que se habían ido mejorando mucho. Nosotros teníamos, por ejemplo, con el actual Contralor, nos tocó compartir en algunos seminarios respecto a dónde poner el foco. O sea, esta es una preocupación que tiene que estar presente en el Estado. Entonces, ¿qué es lo que yo veo en este bullado caso? Yo veo que aquí hay un presunto fraude actual producido por gente que ha sido puesta en los cargos de responsabilidad por las actuales autoridades y las actuales autoridades, en vez de asumir esas responsabilidades, lo que hacen es echar un volador de luces, una cortina de humo, echando responsabilidades hacia atrás. Yo creo que aquí hay responsabilidades de las actuales autoridades, tanto del Servicio de Salud como del Ministerio de Salud, en los controles, y yo me alegro que la Fiscalía vaya a fiscalizar qué es lo que está pasando. Por lo tanto, Soledad, si aquí efectivamente se prueba este fraude y si se prueba incluso no solo los 160 millones que aparecen involucrados con mayor claridad respecto de pagos que no son justificados, ese es el tema que hay con los 160 millones, sino que se prueban los 5.000 millones de pesos que el ministro... De eso no hay antecedentes a la luz pública. Tienen que ser probados, ¿verdad? El ministro... No solo probados, sino entregados de alguna manera, correcto, porque la verdad es que hasta ahora... Se habla de 102 cheques. Pero lo que le quiero decir es que el ministro ha dicho que estos 5.000 millones de pesos habrían servido para construir 2 centros de salud familiar nuevos. Lo que quiero preguntarle es lo siguiente. Es una comparación de recursos. Sí, perfecto, pero para que la gente tenga una idea de cuánto estamos hablando en salud. Sí. Ahora, 5.000 millones de pesos, se prueba aquello. Yo quiero saber, a su juicio, ¿esto demuestra que el sistema es tan vulnerable que incluso puede llegar a ocurrir algo así? ¿Con todas esas auditorías que usted señala que funcionaban al menos antes? Sí, es que para mí nada de lo que se ha mostrado hasta ahora me hace pensar que esos 5.000 existen.
O sea, primera cosa. Entonces yo, hasta que no nos muestren, a lo mejor los tiene el ministro, pero sería bueno, en pro de la transparencia, que dijera qué es lo que justifica, porque él en las declaraciones ha hablado siempre de manera absolutamente condicional. Esto habría significado, habría tenido una importancia. Lo único concreto es el de facto actual, entre 2010 y 2011, lo cual él es responsable. Pero fíjese que va más allá el ministro, porque el ministro reafirma su convicción de que aquí hay una vinculación política con este fraude. O sea que se usaron estas platas para triangular recursos para fines políticos. Bueno, entonces es extraordinario que sea este gobierno el que le dé cargos directivos a estas personas que estaban trabajando para otros. O sea, realmente no entiendo la lógica que se está planteando. Yo insisto, Mirna, no existen antecedentes, por lo menos que conozcamos, que haya dado algún antecedente el ministro Mañalich para señalar esta hipótesis. Lo claro son los famosos 160 millones de los cuales él es responsable y hasta ahora no nos ha dado ninguna explicación al país ni a la gente del Servicio de Salud Metropolitano Occidente. Por lo tanto, yo quiero decirle que la institucionalidad del Estado, insisto, hay que cuidarla. Y yo creo que se hace mal cuando, por querer usar ataques, enlodar situaciones a gobiernos anteriores, a la presidenta Bachelet, porque a lo mejor le va bien en las encuestas, ¿no es cierto? Tratar de enlodar la política es malo, es dañino para el país, tan dañino como ha sido desmantelar las capacidades de los ministerios respectivos. Soledad, por último, él dice que está entregando antecedentes de fraude en otros 5 servicios de salud distintos al servicio, Metropolitano Occidente. Bueno, mal ha hecho su tarea entonces, porque él es el responsable del Ministerio de Salud desde hace 2 años, y si él está ahora entregando, quiere decir de que estamos con problemas al tener un ministro que solamente 2 años después se viene a dar cuenta de los problemas que había en el Ministerio. Soledad, si uno analiza las palabras del ministro de Salud, claro, a la luz de cualquier persona, independientemente de la postura política, la verdad es que fueron bastante temerarias, porque claro, él hizo una acusación, sin duda, sin tener pruebas, efectivamente, de que las personas están vinculadas a la democracia cristiana. Por ejemplo, ¿usted diría que él goza de una suerte de protección especial por parte del presidente Sebastián Piñera? Yo no voy a calificar la protección, lo que ¿sabe por qué le digo? Porque es la primera vez que el ministro hace declaraciones muy desafortunadas y que no le significan su salida del cargo, desde ya, ¿no? La verdad es que yo no voy a calificar las relaciones al interior del gobierno. Sí, a mí me parece que son absolutamente temerarias y buscando una calificación política de los gobiernos anteriores de parte del ministro y concretamente también de la presidenta Bachelet. Yo creo que aquí hay un intento de enlodar a los partidos políticos de la concertación, a los gobiernos anteriores, y a mí me parece que son ataques que no pueden ser así puestos al voleo. Además que son cortinas de humo, si la responsabilidad hoy día, y a mí me llama la atención porque todo lo que yo escucho en las radios, estamos hablando de los 5.000 millones y todo se olvida de cuál es el problema concreto hoy día. La doctora Cerón hizo el 13 de abril la denuncia a Fiscalía, un día antes que el ministro Mañalich se fuera de vacaciones. Se fue de vacaciones a España. Sucedió todo lo que pasó con la posta central, con esto, con lo otro, y a su vuelta viene este descubrimiento en que además hay todo otro tipo, una fábula, digamos, de los 5.000 millones. Pero, ¿quién se está preocupando de los 160 millones, que es lo concreto? Por eso me alegra que la Fiscalía hoy día, entiendo que allanó los domicilios de estas personas que fueron nombradas por este gobierno, no por otros gobiernos. Entonces la fantasía del financiamiento de las campañas políticas creo que en realidad es bastante curioso. Muy bien, Soledad Barría, queremos agradecer su tiempo con nosotros aquí en Sanidad Gracias. Chile.